¿Por qué leer? Para mí es un asunto de resistencia, de resistir. En América, nuestra historia nos hace acercarnos a la lectura por distintos motivos. No es igual a la experiencia de Europa o la experiencia del norte. A nosotros nos llegó el hecho literario con muchos años de retraso. Es decir, Colón en su primer viaje no puso una imprenta, no la montó en el barco. Nosotros tuvimos la oportunidad de lo que somos, esa mezcla de indígenas, de afrodescendientes y de europeos, de encontrarnos con el hecho de la imprenta 300 años después que Europa lo usaba. Eso nos pone en una situación de desventaja en el ámbito literario, pero es una situación de desventaja que los americanos que escriben, los suramericanos que se dedican al hecho de la creación literaria, han sabido superar, ¿no? Si vemos el milagro que fue Trilce, por ejemplo, de César Vallejo, lo que le tomó a Europa muchísimos años para conseguirlo con Baudelaire, lo hizo Latinoamérica en muy pocos años, desde el Periquillo Sarmiento que se hizo en México hasta Trilce, luego en Perú. Entonces tenemos una historia muy dinámica de la creación literaria. En un libro solo se puede buscar al hombre o a la mujer que lo escribe, es decir, al humano. Quizás cuando uno toma un libro está tomando a otro en sus manos. Quizás todo lo que el otro calla, quizás todo lo que no es capaz de vivir, la distancia que hay con sus anhelos, es un poco como ese hecho asfixiante de la vida, no entender cuál es el motivo nuestro en la tierra, ¿no? Y la lectura es un lugar que te permite acercarte a cualquier hipótesis, acercarte a cualquier posibilidad, ¿no? Cuando leo, últimamente, busco al humano, busco su circunstancia, su tiempo, su motivo, su móvil, lo que calla y sus miedos. Siento que es importante siempre como suramericano entender que aquí teníamos una cultura importante que no necesitó nunca el hecho de la lectura ni de la literatura para expresar su poesía o para expresar su visión del mundo, y que luego, por asimilación, por un hecho de resistencia, nos adecuamos, ¿no?, a este nuevo modo de contar el mundo, y de eso estamos aprendiendo aún ahora. Como un pianito. Entonces grabo una parte, pero ahora mi forma de crear las cosas es muy a pasitos, o sea, no hay una ejecución. La literatura es jazz, es la expresión individual, se maneja mucho el interior, ¿no?, del creador, está expresado ahí. Es diferente, por ejemplo, cuando un chamán de nuestros pueblos originarios usa una maraca, lo hace porque la comunidad lo necesita. El escritor escribe porque lo necesita, y luego la comunidad quizás puede acercarse o no a ese hecho de la escritura. Así que leo por resistencia.
los 17 años era un muchacho quizás amargado. Recuerdo que era muy ateo. Tenía una sensación de la ausencia de Dios en mi interior. Y la decisión que tomé fue leer la Biblia. Recuerdo que fue una decisión compleja porque era un libro muy grande, o sea, veía muchas páginas ahí. Entonces empecé la lectura de la Biblia desde el Génesis, todos los libros históricos, y estaba bastante agotado cuando iba, antes de llegar a Salomón, estaba agotado de la lectura, era muy joven quizás, y me encuentro con el Cantar de los Cantares, que es un texto de poesía que está muy marcado el erotismo, y me dio alegría sentir que en un libro que yo tomé detestándolo y quizás con un juicio preestablecido, me dio mucha alegría encontrar un texto erótico dentro de un libro religioso. Y eso me abrió una ventana que en el ámbito literario todo es posible. Que Dios se puede acercar a ambos lugares y que puede ir a todos los extremos. Porque es Dios, así no existe. Una tristeza en los libros. Bueno, yo compré el libro Viajes de Gulliver de Jonathan Swift porque me interesaba el tema de la navegación. Cómo era ese asunto, ¿no? En 1500, cómo era la vida en los barcos, qué comía esa gente, cómo era su trajinar en mares terribles. Y me encuentro en la primera página del libro, que estaba sellado y era muy caro, una nota del escritor donde dice que los temas de navegación no son exactos, que él no manejaba el tema de la navegación en esa época y que no era una novela náutica. Sin embargo, yo continué la lectura de Los Viajes de Gulliver, que es un libro que marcó mi vida de una manera importante, porque Gulliver pasa por muchos aspectos, ¿no?, de lo más oculto del ser humano, los absurdos de las guerras, la ambición desmedida, los miedos. Y luego de tener el contacto con mundos extraños, hermosos, y que lo hacían distanciarse cada vez más de sus amores, de su familia, de su realidad, termina Gulliver en su casa, en Inglaterra, solamente conversando con caballos. Tenía un establo y se aislaba de su propia familia para ir a pasar tiempo con los caballos. Esa soledad de Gulliver, luego de recorrer el mundo, de recorrer lo que el mundo imaginariamente podía ofrecerle, y no encontrar algo que lo juntara con el resto, ese lugar deshabitado en el que él está con un animal con el que textualmente no puede conversar, me pareció siempre un momento triste de la novela, y está al final. Esa fue una novela que paradójicamente fue vista como una novela de humor negro en Europa, y era una novela con una profundidad filosófica importante y con un conocimiento de la realidad humana. Me entristeció ver a un hombre lejos de su familia después de haber recorrido el mundo, ese mundo imaginario, y en la soledad de la compañía de un par de caballos. Una anécdota importante con un libro muy curiosa fue con un texto de José Saramago, El hombre duplicado. Recuerdo que una mujer me regala el libro pocos meses antes de Navidad, y empiezo la lectura del hombre duplicado, que es una historia de un profesor muy aburrido, con una vida muy rutinaria, y
se da cuenta en un momento que hay una persona que es idéntica a él. Y empieza toda una lucha por encontrar a esa persona y descubrir matemáticamente por qué eso sucedió. Es una novela menor de José Saramago. Pero luego llega la Navidad y en mi casa la costumbre navideña es importantísima. Esto del 24 de diciembre, los regalos. Entonces veo mi regalo en el árbol y veo que tiene forma de libro. Y resulta que era otro hombre duplicado. O sea, tenía dos ahora. Y me dio mucha risa porque no me gustó la novela. Estaba a la mitad de la lectura de la primera que me habían obsequiado y ahora tenía dos. Y me dio risa porque el título de la novela era El hombre duplicado y ahora yo tenía el libro duplicado de José Saramago. He tenido la oportunidad estos últimos años de trabajar en el área de la promoción de lectura. Pudimos desarrollar el premio Rafael Guerrero de poesía, que es un escritor y además un gestor cultural de los años 60 en el estado Táchira, importantísimo y muy desconocido en nuestra región. Siento que debemos valorar un poco más estos personajes que irrumpen en una ciudad o en un espacio y promueven el hecho cultural. En ese sentido me da mucha alegría consolidar este próximo año el premio Rafael Guerrero. Ha sido importante trabajar con las peñas literarias de la ciudad, acercarme a los escritores, acercarme a su trabajo, generar el trueque de libros. Fue una experiencia satisfactoria, verlo consolidado, ver que es un evento que tiene cada vez mayor participación de gente, ver a la gente siendo promotores de lectura, intentando que lleven sus mejores textos para promoverlos con otras personas, a veces desconocidas. Eso ha sido maravilloso, de verdad. Siempre intentar que otro lea, ser promotores de lectura, siempre mostrar el libro como un símbolo, como una ventana. En un libro podemos encontrar todo lo que le ha pasado a la humanidad, siempre. Recuerdo cosas terribles como Émile Cioran, filósofo nihilista, que decía: hay algo de charlatán en todo aquel que triunfa. Quizás es una verdad contundente, plasmada en un libro, pero también siempre está lo más hermoso, como ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido podemos ir a todos nuestros polos internos a través del libro. Podemos ver en ellos el espacio donde podemos expandirnos totalmente, ser libres, desapegarnos un poco de la ciudad y su fuerza que nos destruye a veces, y juntarnos con los iguales, ir todos los que estamos en el área de la promoción cultural, los que amamos la cultura, y apoyarnos en todos los eventos que suceden en nuestra ciudad. Eso va a cambiar la cara de la ciudad y también nos va a hacer un espacio más habitable, nos va a hacer un espacio donde podamos estar y compartir de una forma más creativa. Y el libro, sin duda, la música, la pintura, el teatro, son herramientas para juntarnos y para amarnos.